Bueno, pues un jueves más nos vamos hasta Campucasu, en pleno Parque Natural de Redes. Una vez más, el Hotel La Plaza nos pide la previsión para este fin de semana. Un hotelín situado justo en la plaza del ayuntamiento. Entonces comenzamos con el viernes. El viernes la verdad es que el día va a ser muy parecido al que tuvimos hoy jueves. Aparecerán nubes a primera hora, también quizás a última hora, no serán nubes muy importantes. Y a mediodía, en las zonas centrales del día, pues predominará el sol, ¿no? Las temperaturas, pues las mínimas van a estar bastante frescas, la verdad es que podríamos bajar incluso de los 10 grados y acercarnos a los 5, en torno a los 6-7 grados centígrados, y la máxima en torno a unos 17-18 grados centígrados. En cuanto a precipitaciones, la verdad es que no se espera, será un día en el que se verá bastante el sol. El sábado, más de lo mismo, nubes a primeras y a últimas horas, no se espera que dejen nada ni tan siquiera orvallo. Estas nubes van a ser menos abundantes que el viernes y las mínimas rondarán los 7-8 grados con unas máximas ya cercanas a los 20 grados centígrados. Y el domingo será el día con mayor probabilidad de que las nubes tapen los cielos, aún así por la mañana probablemente se vea relativamente abundante el sol. Y a última hora es cuando ya se pueden cubrir totalmente los cielos y aparecer algo de precipitación débil en forma de orvallo. En tal caso, en conjunto será un fin de semana muy aprovechable, en donde se podrán realizar cualquier tipo de actividad al aire libre y donde será recomendable pues, irnos al Hotel La Plaza en Campucasu. Casa Cueto en Vegarrionda, en Piloña. Vamos ya con la previsión. El viernes habrá nubes bajas que cubrirán los cielos a primeras horas del día con posibilidad de corballe débilmente a primera hora. Luego, a partir de la mañana, se irán abriendo claros y lucirá el sol, alternando con nubes hasta la tarde, donde las nubes volverán a ganar terreno, pero sin llegar a orvallar. Las temperaturas andarán alrededor de los 19-20 grados de máxima y la mínima alrededor de los 11. Vientos flojos de norte-nordeste con alguna racha moderada a mediodía. En cuanto al sábado, los cielos estarán básicamente despejados durante prácticamente todo el día. Irán aumentando las nubes si acaso a partir de mediodía hasta quedar prácticamente cubierto a última hora de la tarde. Día agradable para disfrutar, por lo tanto, de Casa Cueto, y las temperaturas andarán entre los 9 grados de mínima, 8-9 grados de mínima y 22-23 de máxima. El viento será flojo en calma. Durante la mañana irá aumentando a mediodía de norte, moderado, volviendo a flojo nuevamente por la tarde. El domingo las nubes y los claros alternarán durante prácticamente todo el día, horas centrales y primeras horas de la tarde, y luego ya a partir de la tarde irá aumentando nuevamente la nubosidad hasta quedar prácticamente cubierto. No descartamos que pueda orvallar ligeramente ya de tarde-noche, temperaturas entre los 13 grados de mínima y los 23 de temperatura máxima. Los vientos serán flojos variables durante la mañana y fijándose ya a partir de mediodía a componente norte-noroeste y siendo un poquitín más molestos durante horas de la tarde. Pues hoy jueves volvemos a viajar a una zona cercana al Valle del Nalón, en pleno Valle del Nalón, de hecho, al concejo de Sobrescobio y más concretamente al pueblín de Campiellos, en donde se encuentran los apartamentos La Chamoca, unos apartamentos preciosos con unas vistas espectaculares de todo el valle, de la Ruta al Alba, de todo el concejo en general, y nos piden las previsiones para este fin de semana, una vez más, ¿no? Comenzamos por el viernes. El viernes va a ser un día, pues la verdad, muy parecido al que hemos tenido hoy. Las mínimas serán fresquitas, en torno a los 8 grados centígrados, y las máximas serán unos 17 y 18, puede que incluso más, dependiendo de cuánto salga el sol, ¿no? La nubosidad, pues al principio del día, al final de la jornada, se verán nubes, pero que no taparán del todo el sol, y en las horas centrales del día, pues predominará bastante, ¿no? Precipitaciones, gracias a Dios, no se espera ninguna, por lo tanto, se podrá aprovechar todo el viernes para hacer cualquier tipo de actividad al aire libre. El sábado, más de lo mismo. Las mínimas subirán un poco, en torno a los 9 grados centígrados, aún así estará bastante fresco. Las máximas, 18-19, incluso 20 grados centígrados. Las nubes, a primeras y a últimas horas, pero sin que llegue a tapar totalmente el sol. No se espera cielos cubiertos. Más sol, eso sí, en las horas centrales del día. Precipitaciones que no se esperan. Y el domingo subirán algo las mínimas, ya sobrepasaremos los 10 grados centígrados y las máximas se quedarán en torno a los 20 grados, puede que incluso algo más. Eso sí, durante la tarde aumentará un poco la nubosidad y es probable que deje algún tipo de precipitación en forma de orvallo, pero que será a última hora y que no nos estropeará el domingo. En conjunto, un fin de semana estupendo para practicar el deporte al aire libre y para disfrutar del Parque Natural de Redes en los apartamentos La Chamoca de Campiellos.
Vamos con la previsión para la Querencia, en Oviedo, restaurante. El viernes, nubes bajas a primera hora con apertura de claros según avance la mañana. A mediodía habrá nubes y claros y de tarde habrá alguna nube más. Los vientos serán flojos de norte y nordeste y las temperaturas en Oviedo no serán demasiado altas, entre los 12 de mínima y los 20-21 grados de temperatura máxima. En cuanto al sábado, los cielos estarán despejados durante la mañana y mediodía y luego de cara a la tarde irán aumentando las nubes de retención, nubes bajas con viento de componente norte-nordeste. Y bueno, pues el cielo quedará básicamente cubierto durante las horas de la tarde-noche. Las temperaturas subirán ligeramente y bajarán también las mínimas. Subirán las máximas y bajarán las mínimas. La mínima andará alrededor de los 11 grados y la máxima alrededor de los 23. En cuanto al domingo, nubes y claros en alternancia durante prácticamente todo el día. De cara a la tarde, eso sí, habrá alguna nube más hasta quedar prácticamente cubierto durante las horas de la tarde-noche. Y los vientos serán flojos, variables, prácticamente en calma durante la mañana, fijándose en el norte y noroeste durante horas de la tarde, siendo ocasionalmente moderado. Las temperaturas oscilarán entre los 13-14 grados de mínima y las máximas que subirán hasta prácticamente los 23 grados en Oviedo, restaurante Parrilla La Querencia.